Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir con el cálculo del límite de funciones en un punto para los casos en los que no estamos hablando de un punto donde la función esté definida y sea continua, sino todo lo contrario. En primer lugar vamos a hablar del caso en que tengamos funciones racionales donde el denominador pueda anularse. El denominador sí, pero el numerador no. En el caso en el que se anulen los dos, lo veremos después. Si no se anulara ninguno, entonces estaríamos en el caso anterior a este. No hay problema de definición, la función es elemental, por tanto la función en ese punto es continua y no hay ningún problema, no hay ninguna indeterminación en el cálculo del límite de la función. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, supongamos entonces que queremos hallar el límite de esta función f de x para cuando x tienda a menos 3, en el caso en el que el numerador p de x no se anula, pero q de x, el denominador, sí se anula. Esto ocurre cuando x fuera sustituido idealmente por menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo atacamos este ejercicio? Pues en primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es, si no nos damos cuenta de nada, si no sabemos que a priori esto puede dar problemas de definición, es resolverlo como lo hemos resuelto en el vídeo anterior. Es decir, preparamos la función, que es x cuadrado más x menos 2, partido por x cuadrado más 2x menos 3, y sustituimos x por menos 3. Ojo, porque esto no significa que en realidad x sea menos 3. Recuerdo que el concepto de límite consiste en sustituir x por valores sucesivamente más cercanos al valor en concreto que queremos, en este caso menos 3, pero sin llegar a ser exactamente ese valor. Lo que pasa es que si la función fuera continua, podríamos sustituir x por el valor del punto en concreto, donde es continua. Lo que pasa es que en este caso estamos haciendo la asunción de que la función es continua y vamos a llegar a la conclusión de que en realidad hay un problema de definición, que hay una indeterminación, y vamos a ver cómo se resuelve. En este caso, entonces, lo que nosotros haríamos, como en el vídeo anterior, sería a priori sustituir x por el valor en concreto del que estamos hablando, menos 3, en este caso, y sustituimos. Bueno, pues aquí vamos a tener 9 menos 3 menos 2 partido de 9 menos 6 menos 3. Esto va a ser 4 partido por 0, indeterminación. Y digo indeterminación porque en matemáticas, como sabéis, no podemos dividir un número por 0. Esto no tiene sentido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir, y es que nosotros no estamos sustituyendo en realidad x por menos 3, aunque lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho porque hemos asumido que la función es continua en menos 3, pero en realidad no es así necesariamente. Y hemos verificado que en realidad efectivamente no es así porque llegamos a un problema, a una indeterminación. Entonces, tenemos que irnos otra vez atrás al concepto de límite. Límite significa a qué tiende la función cuando x se aproxima mucho al punto en cuestión, pero no cuando toma en concreto el valor del punto en cuestión. Esta función en el punto menos 3 no está definida, pero está definida para cualquier punto tan cercano como queramos a menos 3 sin llegar a ser exactamente menos 3. Como por ejemplo menos 3,000000001 o menos 2,7 veces 9 y después un 8. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que en realidad, aunque nosotros hemos visto que para el caso en que fuera menos 3 exactamente, aquí sale 0, si en lugar de sustituir x por menos 3 lo sustituyéramos por valores cada vez más cercanos a menos 3, pero sin ser menos 3 en ningún caso, veremos que aquí nos salen valores cada vez más cercanos a 0, pero sin ser exactamente 0. Y cuando dividimos por un número que no es 0, por muy cercano a 0 que sea, pero que no es 0, eso sí tiene sentido desde el punto de vista matemático. Lo que vamos a comprobar en la práctica, si sustituimos valores de x cada vez más cercanos a menos 3, pero sin ser menos 3 exactamente, es que al hacer esta división el resultado será sucesivamente más grande, con signo positivo o con signo negativo en función de si estamos muy cercanos a 0 pero por encima, es decir, 0,01, 0,001, 0,0001, etc., o si estamos por debajo, en negativo, en cuyo caso llegaríamos a menos infinito, que en lugar de ser 0 nos saldría en el denominador menos 0,1, menos 0,01, menos 0,0001, etc. Entonces, en este caso, vamos a comprobar que cuando nos encontremos con indeterminaciones del tipo lo que sea, un número concreto, el que sea, partido por 0, el resultado siempre va a ser o más infinito o menos infinito. ¿Pero qué ocurre aquí?
tenemos que recordar que cuando nosotros queríamos hacer el cálculo del límite de una función en un punto, en un vídeo anterior a este y al anterior de este, en el que hablábamos del límite de funciones en un punto desde el punto de vista gráfico, decíamos que es necesario que existiera el límite por un lado, por el lado izquierdo, que existiera también el límite por el lado derecho y que fueran el mismo. Solamente cuando coincidía el límite por el lado izquierdo y por el lado derecho decíamos que la función efectivamente tenía límite en ese punto. Y eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, antes de hacerlo, tenemos que hacer el análisis del signo del denominador. Y vamos a ver luego por qué. Pero primero vamos a hacer ese análisis del signo. Lo voy a hacer aquí aparte, ¿vale? Vamos a hacer el análisis del signo del denominador de nuestra función. Para hacer el análisis del signo decimos x² más 2x menos 3 igual a 0 y resolvemos resolvemos mediante la fórmula de las ecuaciones, en este caso, de segundo grado. Si fuera de otro grado, pues en función de lo que corresponda. Ya sabéis que si tenemos una ecuación de grado, por ejemplo, 7, pues podríamos aplicar Ruffini para hallar todas sus raíces, si son raíces enteras, y entonces hacer el estudio del signo con esas 7 raíces, ¿de acuerdo? En cualquier caso, sea por el método que sea, hallamos todas las raíces del polinomio y entonces podemos hacer el estudio de signos. Otra posibilidad, si no nos queremos complicar tanto la vida, sería sustituir luego x en vez de por menos 3 por valores muy cercanos a menos 3 sin ser exactamente menos 3. Luego explicaré esa otra posibilidad, ¿vale? En este caso, supongamos que queremos hacer el estudio del signo como se ha hecho siempre. Bueno, pues en este caso aplicaríamos la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Aquí pondríamos la fórmula, la desarrollaríamos y al resolverlo, esto nos va a dar los valores menos 3 y 1. Menos 3 más 1 son menos 2, exactamente. Yo estoy aplicando una fórmula un poquito diferente, ¿de acuerdo? Que no es la fórmula de segundo grado, sino una cosa que se conoce como ecuaciones de Cardano-Vieta. Esto no se da normalmente en el instituto, pero si las conocéis, porque en alguna ocasión las hemos mencionado en clase, las podéis aplicar también, ¿de acuerdo? Entonces, una de las soluciones va a ser menos 3 y la otra va a ser 1 en positivo. ¿Qué no? Pues aplicamos la fórmula de segundo grado o si no, la otra posibilidad que os voy a dar luego, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, podemos hacer el estudio de signos de ese polinomio del denominador. Aquí va a estar menos 3 y aquí va a estar 1. Entonces, nosotros sabemos que ahora podemos sustituir un valor en cada intervalo, un representante de cada intervalo dentro del polinomio q, el del denominador, y comprobar su signo. Supongamos, por ejemplo, que cogemos el 0, que está entre los dos. Pues esto va a ser 0 más 0 menos 3, negativo. Por tanto, aquí vamos a tener signo negativo, positivo y positivo. ¿Esto qué significa? Pues que si nosotros estamos hallando el límite de esta función para cuando x tiende a menos 3 por su izquierda, es decir, hacia valores más negativos que menos 3, el signo de ese denominador va a ser positivo. Por tanto, al dividir no nos va a salir 0 exactamente, sino que nos va a salir un número muy cercano a 0, pero en positivo. 0,0001, por ejemplo, o 0,12 ceros y un 1 al final, ¿vale? Sin embargo, cuando hagamos el límite por su derecha, en realidad lo que vamos a obtener es un signo negativo. Por tanto, en lugar de estar haciendo 4 entre 0, vamos a estar haciendo 4 entre, por ejemplo, menos 0,01 o menos 0,0000001, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como os digo, nos puede ser de mucha ayuda en el estudio de los signos. En este caso, si lo hiciéramos por este camino, sería mucho más rápido, pero es un poquito menos intuitivo o digamos menos práctico para algunos de vosotros que no tenéis tanta práctica haciendo el cálculo de las raíces. Entonces ahora os voy a decir la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando tengamos un problema de este tipo, como digo, en el que al hallar el límite de la función no sabemos cuál va a ser el signo, entonces en este caso tenemos que hacer el estudio del límite por separado, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Para hacer el límite por el lado izquierdo, entonces nosotros lo que nos vamos a encontrar es que al sustituir x por un valor muy cercano a menos 3 pero por su izquierda, como por ejemplo, cuidado aquí con el signo, por su izquierda significa por ejemplo menos 3,1 o menos 3,01 o menos 3,00001, ¿de acuerdo? Entonces en este caso lo que nos vamos a encontrar es que el resultado va a ser algo muy cercano a 4 partido de algo muy cercano a 0, pero como digo, en positivo. Y por eso le ponemos el signo, el superíndice positivo al 0.
porque en realidad esto de aquí no va a ser 0 como antes, que era lo que nos salía cuando sustituíamos x por menos 3, sino algo muy cercano a 0, pero con su signo en positivo. Cuando nosotros estamos dividiendo un número positivo, el que sea, como por ejemplo 4, entre un número que tiende a 0 pero en positivo, el resultado va a ser cada vez más grande, según nos vayamos acercando cada vez más a 0, pero por el lado positivo. Por tanto, en este caso, el límite de esta función por el lado izquierdo es más infinito. Como digo, una alternativa al estudio de signos pues podría haber sido haber sustituido en x por menos 3, por ejemplo, 1. ¿De acuerdo? Y así nos damos cuenta de que este 0 en realidad es un 0 en positivo. Es decir, un número muy cercano a 0 pero en positivo. Luego hacemos el estudio del límite por su lado derecho. Límite de f de x para cuando x tiende a menos 3 por su derecha. Y entonces este límite a diferencia del anterior, vamos a ver que a través del estudio de signos que hemos hecho antes, si nosotros tomáramos valores de x muy cercanos a menos 3, tanto como queramos, pero por su derecha, el denominador se hace negativo. Por tanto, el resultado de esto va a ser algo muy cercano a 4, infinitesimalmente cercano a 4, entre algo infinitesimalmente cercano a 0, pero en negativo. Entonces, al hacer la división de un número que va a ser positivo, entre este caso un número muy cercano a 0, sí, pero negativo, el resultado va a ser menos infinito. Por tanto, como recordaréis de aquel vídeo en el que hablábamos sobre el concepto de límite de una función en un punto, desde el punto de vista gráfico, en el que hablábamos de límites laterales, decíamos que cuando existe el límite de una función en el punto, entonces debe existir el límite por su lado izquierdo, debe existir el límite por su lado derecho y además debe coincidir. En este caso, los límites no son los mismos, porque por el lado izquierdo, en este caso, la función cuando x tiende a menos 3 se va a más infinito. Y por su lado derecho la función se va a menos infinito. Si nosotros representáramos gráficamente esto, sería algo así como si nosotros tuviéramos aquí la gráfica y aquí estaría el punto menos 3, pues en el punto menos 3, la función por su lado izquierdo, en el límite lateral por el lado izquierdo, la función se va a ir a más infinito. Aquí vamos a tener en realidad una asíntota. Y por el lado derecho hemos visto que el límite por el lado derecho da menos infinito, es decir, que por la derecha de menos 3 la función va a tender a menos infinito. Así que en los alrededores de este punto menos 3 sabemos que la función va a venir por aquí y va a venir por aquí. ¿De acuerdo? En cualquier caso, como decíamos, cuando el límite lateral por un lado no coincide con el límite por el otro lado, decíamos que no existía el límite de la función en el punto. Entonces, en este caso, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a menos 3. Pero aun no existiendo ese límite, sigue siendo igual de práctico e importante conocer que el límite por un lado da lo que sea y que por el otro lado da lo que sea, aunque no coincida. Porque cuando nosotros nos encontremos la función gráficamente, ya podemos prever que, como hemos visto gráficamente, por el lado izquierdo la función va a tender a más infinito y por su lado derecho va a tender a menos infinito. Esto es información muy relevante, a pesar de que su límite no exista. En otras ocasiones, cuando nos encontremos con este tipo de indeterminación, del tipo algo partido por 0, ya sabemos que, aunque en este caso no nos ha salido el mismo límite por los dos lados, en otros casos puede ser que sí, que salga el mismo signo por los dos límites laterales. Entonces diremos que la función tiene el límite y que el límite es pues, el que sea o más infinito o menos infinito para este tipo de indeterminaciones. Esto, como he empezado en el vídeo, resumo, ocurre para cuando tenemos una función racional en la que el denominador se anula, pero el numerador no, ¿de acuerdo? Cuando el numerador se anula, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.